Del mensaje de hoy es la Torre de Babel. ¿Cuántos han escuchado la Torre de Babel? Y voy a leer en Génesis capítulo 11, el versículo 4 hasta el versículo 8 dice: Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. ¿Una gran ciudad para quién? Para nosotros, con una torre que llegue ¿hasta dónde? Que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos, evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Así que inicialmente todos los seres humanos tenían un mismo idioma y aquí es el origen de los diferentes idiomas. Bueno, ¿qué nos enseña la historia de Babel? Tal vez la hemos leído muchísimas veces, hemos escuchado. Para algunos es un mito, ¿sí? Pero hay una gran enseñanza de Dios a través de la historia de la Torre de Babel. Una gran enseñanza. La Torre de Babel pone en evidencia el orgullo. Cuando leemos, tal vez podamos decir cuando leemos, bueno, hay varias enseñanzas, ¿no? De que la gente unida puede lograr lo que se proponga, ¿cierto? Y pareciera como que no hay nada malo. ¿Por qué Dios confundió el lenguaje? Porque es como un castigo para impedir que sigan construyendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué lo hace el Señor? Bueno, porque sí hay algo muy malo acá. Y la Torre de Babel pone en evidencia el orgullo, la ingratitud y la rebelión del ser humano contra Dios. Es decir, que aquí se revela una actitud del ser humano ¿de qué? De rebeldía, de decir nosotros podemos, como ese humanismo, nosotros podemos sin Dios y podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Sea que entendamos el cielo como lo que la Biblia enseña, como el lugar donde está Dios y el lugar preparado por Dios para sus hijos, o sea que la gente entiende el cielo como llegar a la dicha, como llegar a lograr los sueños, lo que se quiere. Entonces la Torre de Babel es querer hacerse un nombre y alcanzar el cielo por los propios medios. ¿Ya entendemos? Entonces de esa manera yo quiero hablarle de varias torres de Babel. ¿Cuál es la Torre de Babel que hoy está construyendo el ser humano? Y la primera es que hoy la gente está construyendo Torre de Babel y una es la tecnología. Diga conmigo, la tecnología, la primera. La tecnología. ¿Por qué? La tecnología nos permite comunicarnos con personas de todo el mundo, pero también nos aísla y nos distrae de lo esencial. ¿Cierto? Los celulares, las tabletas, los televisores y todo lo que es posible a través de la tecnología, el internet, nos trae algunos beneficios, pero posiblemente sean más las cosas que está quitando. Nos aísla, nos distrae de lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida. Algunas personas confían más en la tecnología que en Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que en el tiempo final va a haber un gobernante, el que llama la Biblia el anticristo, muy poderoso, muy inteligente, y que va a mandar a hacer una imagen de sí mismo y que todo el mundo la va a adorar. Eso no es otra cosa que una inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy está, por ejemplo, si vamos a ver, se comenzó toda esta revolución con ChatGPT, el ChatGPT con BART y otras inteligencias artificiales que están debutando en el momento y que ya muchas personas dicen, ya no necesito leer la Biblia, ya no necesito ir a la iglesia, simplemente le pregunto
al ChatGPT esto, ¿qué me dice? ¿Qué consejo me da sobre negocios, sobre este problema que tengo en la relación de pareja? ¿Qué me dice? Y la gente entonces puede poner a construir esa torre de Babel. Nos hacemos un Dios, nos construimos un Dios. Vamos a confiar. Esto es el futuro de la humanidad, ¿sí? Y la Biblia dice, cuando dice que el anticristo hará una imagen y mandará que todo el mundo la adore, es eso. Y dice que esta imagen no es una suerte de supercomputadora, de super tecnología moderna, y dice que se registrará, habrá toda la información de las personas del mundo ahí, de tal manera que este líder mundial podrá tomar las decisiones concernientes de controlar al mundo entero, porque tiene toda la información. ¿Sabía usted que Google sabe más de usted que cualquier otra persona? Porque sabe qué es lo que busca en secreto cuando nadie más le ve, sabe cuáles son sus gustos, sabe qué inclinaciones tiene. Ellos saben qué es lo que busca. De tal manera que todo está allá y va a haber alguien que va a controlar eso. Entonces ahí nos damos cuenta de que es un Dios, es una torre de Babel. Y mucha gente dice, sí, ya no necesito ir a la iglesia, no, la tecnología, esto es lo último, este sí es conocimiento, en cambio la religión o la iglesia de mi abuelita o de mi abuelo o donde van mis padres, no, eso no es moderno. Lo moderno es la tecnología, una torre de Babel. Entonces, aquí encontramos primero la tecnología y en segundo lugar, otra torre de Babel es la política. La política es otra torre de Babel. Divide a las naciones, divide a los pueblos, genera conflictos y violencia. Algunos líderes políticos se creen superiores a los demás y quieren imponer su voluntad e ideología. Condenan a los otros, nosotros sí. ¡Qué falta de humildad y modestia! Usted ve solo los eslogans, ¿cierto? Y todos los eslogans hablan de que yo sí puedo, este sí puede, yo traigo la paz, yo voy a hacer esto, yo voy a solucionarle todos los problemas, ¿cierto? ¡Qué falta de humildad! No es una persona más honesta consigo misma y con la gente cuando dice vamos a trabajar, vamos, bueno, de alguna manera. Pero usted ve los eslogans, ¿cierto? Y usted ve los lemas y todo esto, es una súper inteligencia, súper poder para solucionarle los problemas a la gente. Y la política se ha construido como una torre de Babel, en que la gente confía, no, es mi ideología, es esto que yo pienso, estas son las ideas, esto es lo que va a salvar al mundo, y es que si la gente votara por fulano, las cosas serían diferentes. Y la gente se enemista aún con la iglesia o se enemista con la familia por una idea política o por un político, ¿cierto? Son construcciones. La gente está dispuesta muchas veces a renunciar a las cosas importantes de la vida. ¿Por qué? Por un político. Por un político. Ese político se le metió al corazón, no sé cómo. Pero ahí está. Entonces, la política es una torre de Babel. Hay otra torre de Babel. Esta es la segunda. ¿Cuál es la primera? La tecnología, la política. La otra es la religión. Es otra torre de Babel. Usted dirá, ¿y cómo la religión? Pero pastor, ¿acaso usted no tiene religión y los que estamos acá no estamos precisamente en la religión? Sí, pero la Biblia habla de la religión verdadera, que es una espiritualidad de verdad, una relación con Dios, pero hay mucha religión falsa, hay mucha hipocresía religiosa en el mundo que se ha construido como una torre de Babel. La religión puede ser una fuente de esperanza y consuelo, pero también de fanatismo y opresión. Entonces mucha gente lo que tiene es fanatismo, pero no tiene una relación con el Señor. Muchos usan la religión para oprimir a los pueblos, para controlar. Entonces la religión se puede convertir también en una forma de controlar a la gente. Entonces, de esa manera, la religión es una torre de Babel. Por otro lado, la gente puede creer que su religión, simplemente por ser su religión, le va a llevar al cielo,
¿sí? Como la Torre de Babel, que era llegar al cielo, era el propósito. Entonces la gente cree que su religión lo salva, que su religión lo va a llevar al cielo sin tener realmente un compromiso con el Señor. Entonces es un sofisma de distracción, es una Torre de Babel donde la gente no está confiando realmente en Dios, sino está confiando en un constructo religioso, ¿sí? En una tradición religiosa. Esa es una Torre de Babel. Algunas religiones se apartan de la verdad revelada por Dios y se convierten en instrumentos de manipulación y de control. Escuchamos en noticias de sectas, ¿cierto? Líderes religiosos que han llevado a su gente a suicidarse. Por allá, hace poco vi de una cantidad de personas que murieron en un fanatismo religioso, ayunando una cantidad de días, muriendo de hambre. Obviamente nosotros ayunamos, pero no morimos de hambre por buscar de Dios un día, 2 días, ¿cierto? Un tiempo de ayuno. Pero esto, algunas religiones lo han llevado al extremo y también ha sido una cosa tremenda. Alcanzar el cielo por los propios medios, por las buenas obras. Entonces la gente dice, yo por tenerme religión o yo porque hago buenas obras, yo me voy a salvar, porque yo soy un tipo muy bueno. Entonces la gente dice, yo no voy por allá a esa iglesia, los que van allá tienen la conciencia mala y por eso tienen que ir a la iglesia, pero yo sí soy una persona buena, no necesito ir a una iglesia, pero yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie. La gente está confiando en sí mismo como para llegar al cielo. Eso es total error, porque solo a través de los méritos de Cristo es que nosotros realmente podemos alcanzar el cielo. Amén. Vamos en la cuarta Torre de Babel que construye hoy el ser humano: el dinero. El dinero, dígale al que está a su lado, el dinero. El dinero puede ser usado para cosas buenas y satisfactorias. El dinero es un medio. Dios nos bendice y nos da el dinero para lo que necesitamos. Pero también puede poner en relieve la codicia, el egoísmo, la ingratitud. Porque muchas veces ahí se revela el corazón. La Biblia dice en Eclesiastés que el dinero sirve para todo, hasta para probar el corazón del ser humano. Y se revela la codicia. Alguien dirá, ese es un problema de los ricos. No, señor, tal vez los pobres tienen más problema con eso. ¿Sí? Es un problema de pobres y de ricos, el amor al dinero. Es más, mucha gente es pobre realmente porque ama tanto al dinero, ¿cierto? Y por eso es tan pobre. Y mucha gente que es rica ama tanto el dinero que ha utilizado los medios equivocados y que ha puesto su corazón en el dinero. Entonces, el dinero tiene estos problemas. La gente adora el dinero como un dios. Es la Torre de Babel, es muy frecuente entre los pobres, entre los ricos. Mira que estos días, hace como 3 días, iba con mi esposa y los niños en el carro. Íbamos para una cita médica. Llevamos a David Santiago, tenía un dolor de oído. Y llegamos acá a un semáforo y entonces justo delante nuestro estacionó una camioneta de alta gama con vidrios oscuros a comprar unos aguacates. Y no se ahorilló un poco, sino que en toda la mitad donde no podía pasar nadie. El semáforo estaba adelante, el semáforo estaba en rojo y dijimos, bueno, yo creo que mientras el semáforo cambia. Pero cambió el semáforo a verde y él siguió ahí. Y no permitió que nadie pasara. Y luego ya cuando el semáforo cambió de nuevo a rojo, se adelantó un poquito. Y tenía los vidrios oscuros, así que no pudimos ver si era un grosero o una grosera. No supimos. La caparazón de los vidrios oscuros, ¿cierto? De la camioneta de alta gama para ellos, ¿no? No quiere decir que todo el que tenga una camioneta de esas tiene esta actitud. Pero uno lo ve con frecuencia, ¿cierto? En la calle, el egoísmo. Ve uno con frecuencia en la calle esa actitud, la violencia. ¿Qué me importan los demás? Solo mis derechos. Y si está muy afanado, pues... Entonces, lo ve uno y el dinero
en muchas personas lo que hace es poner en relieve esas malas actitudes, esa codicia, la violencia, el orgullo. Y entonces, esta experiencia, cuando pensaba, le decía yo a mi esposa, le decía, uy, amor, pero qué tremendo esta actitud, ¿cierto? Qué falta de conciencia ciudadana, qué falta de respeto con las personas. Pero bueno, es el país en el que vivimos y donde el Señor nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bueno, quinta torre de Babel. ¿Cuál es la cuarta? Dinero. La quinta es el arte. El arte. El arte es otra torre de Babel. Como es algo tan bello, como es algo con lo cual uno puede, ¿cierto?, llamar la atención. El ser humano puede llamar la atención. Puede tener mucho dinero y fama. También un artista. Entonces el arte nos permite expresar nuestra creatividad y nuestra belleza, pero también nos hace vanidosos, arrogantes. Algunas personas usan el arte como una forma de rebelión y de provocación. Es cuando encontramos artistas a través de la pintura, a través de la música, solo algo grotesco, una música que uno no le encuentra el arte, pero explotan el morbo de las masas, explotan el morbo de la juventud, de los adolescentes, y no solo de los adolescentes, y están usando el arte de alguna manera y también con rebeldía a Dios. Hay una canción de hace muchos años de Shakira que dice, pobre Dios, que no es modelo ni artista, que no sale en revistas. ¿Sí recuerdan? Entonces expresa la música, muchos, la rebeldía contra Dios. Una torre de Babel. Ellos creen, no lloran, pero, como dicen las mujeres, no lloramos, pero facturamos. Pero facturamos, y eso es lo que importa. Facturar, fama, tener dinero. Qué lástima que eso no sea, o no qué lástima, sino desafortunadamente eso no es lo más importante en la vida, pero es un sofisma de distracción, ¿sí? Entonces el arte, las reinas, las modelos, cantantes, actores, la belleza es algo que captura. Decía el doctor Dobson, es la moneda de oro de la sociedad. Entonces si una persona es bella, se abren puertas, puede lograr mucho con ello, y la inteligencia, la moneda de plata en nuestra sociedad. Afortunadamente para los que no somos bellos tenemos al Señor, amén. Para los que no somos tan bellos tenemos a Cristo y tenemos lo más importante, y tenemos la familia y tenemos las cosas más importantes. Por eso que nuestros valores no sean los del mundo, amén. Entonces el arte, una torre de Babel. Número 6, otra torre de Babel, las ideologías. Las ideologías contrarias a Dios o ideas, movimientos sociales y políticos que las personas idolatran. Algunos las prefieren a su propia familia, a sus propios hijos, a la iglesia. Ideas, movimientos sociales, esas ideas. Y si alguien va en contra de su idea, ahí está la pelea, porque va en contra de lo que yo pienso y mis ideas son estas y por estas ideas yo peleo y por estas ideas. Y resulta que esto no es lo más importante, es una torre de Babel. Amén. Las ideologías contrarias, los movimientos sociales. Entonces, hoy hay muchos en el mundo y encontramos que, ¿cuántos alaban a Dios? Amén. Denle ese aplauso al Señor. Es que vi mucho movimiento, entonces me distraigo. Entonces las ideologías, esas ideas que la gente tiene y que también son un capital político y alguien las toma y trata de
de capturar el pensamiento de las personas, ¿cierto? Y entonces ahí están las personas, primero eso, que Dios, que la familia, que la iglesia. Séptimo, el humanismo. El humanismo es otra torre de Babel. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica y cultural que exalta al ser humano y sus capacidades. Por ejemplo, encontramos en la psicología, Freud, el fundador del psicoanálisis, dice: el cielo se lo dejamos a los gorriones, así que nosotros defendámonos aquí, que estamos en la tierra. O sea, ¿qué Dios ni qué Dios? Mire a ver usted cómo se defiende, cómo sale adelante con sus problemas en su casa, sus problemas psicológicos. Es lo que dice Freud, un judío ateo, fundador del psicoanálisis. Entonces el humanismo viene con toda una corriente, esas corrientes humanistas donde dice: no, usted como ser humano tiene las capacidades dentro, no necesita la religión, no necesita a Dios. El Dios se lo crearon los débiles, se crearon un Dios porque se sienten incapaces. Entonces se crearon un Dios para poder dar respuestas y salir adelante. Eso es lo que dice todas estas filosofías. Y es una torre de Babel, el humanismo. Exalta al ser humano. También puede caer en el orgullo, la arrogancia, creerse superior a Dios o independiente de Él. Muchos han adoptado una postura atea, agnóstica, total. Y entonces esas personas se creen súper más sabios. A nosotros no nos domina la religión. A nosotros no nos domina un Dios imaginario. Nosotros somos más pilosos, somos más sabios. Yo tenía un profesor en la universidad, recuerdo estaba como en séptimo semestre, y el profesor usaba como un peluquín. Entonces los compañeros, algunos hablaban así, se burlaban. Era bien bajito el profesor, era muy estudioso, pero era ateo. Y él llegaba y sacaba pecho cuando daba las clases, ¿sí? El que no creía en Dios, pero lo que uno veía, pues como él leía tanto y tenía todas esas ideologías y filosofías, entonces él creía que él sabía, era el dueño del conocimiento y vengo a enseñarles, ¿sí? Eso es un orgullo y eso es una torre de Babel. El mayor conocimiento es Dios, amén. El mayor conocimiento es Dios. El humanismo, por tanto, puede ser visto como un intento de alcanzar la plenitud humana sin Dios. Sin Dios. Entonces el Dios se lo dejamos a los débiles que necesitan un Dios para creer, pero nosotros somos una raza superior. Qué orgullo, ¿cierto? Qué vanidad detrás de todo eso. El burro que montó el Señor Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí recuerdan? Que él montó en un asno. Después el burro se encuentra con los otros burros y les dicen: uy, ustedes no saben, si vieron cómo me alababan, cómo me ovacionaban, me aplaudían, me aclamaban. Sí. Y los otros burros le dijeron: usted es el más burro de los burros. No era usted, era el que iba en usted, al Señor Jesús. Y yo creo que nosotros los seres humanos, cuando tomamos esos pensamientos, cuando uno va a la universidad que cree que ahora sí uno sabe más que los papás, que los abuelos, ahora sí estoy donde la gente sabe, ¿sí? Y yo creo que es así, como el burrito, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, la salud, vivimos, lo que hemos logrado, las bendiciones que tenemos, todas vienen del cielo. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por eso? Es el Señor. Es el Señor el que nos ha dado los padres que tenemos. Es el Señor el que nos ha dado una familia. Es el Señor el que nos ha bendecido económicamente, la casa donde vivimos, todo
todo proviene de Él, dice la palabra, el Creador, el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Debemos reconocer nuestra profunda dependencia de Dios y buscar su dirección en todo lo que hacemos, evitando la autosuficiencia y la idolatría. Porque estas torres de Babel nos llevan a idolatrarnos a nosotros mismos, la belleza, el dinero, mi inteligencia, son ídolos que se levanta el ser humano. Así que evitemos esa autosuficiencia y esa independencia de Dios y gloriémonos en conocer al Señor. Ezequiel capítulo 28, el versículo 12 dice: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Tremenda esa frase, ¿no? Exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Versículo 17. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. ¿De quién está hablando? Del gran ángel que Dios creó. El que hoy es Satanás fue un ángel creado por Dios con gran poder y belleza. Y se llenó de orgullo y quiso ser adorado por su belleza, su inteligencia. Y cuando la Biblia dice exquisita belleza, eso sí es belleza, no como la nuestra que es muy subjetiva. Alguien es bello, pero para otra persona, ay no, ese no, me parece más bonito este. ¿Sí? Es muy subjetivo. Cuando la Biblia dice exquisita belleza era porque era un ángel bello, muy bello. ¿Sí? Isaías 14:12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Esta profecía de Isaías 14 es contra el rey de Babilonia, pero da revelación de la caída de Luzbel. ¿Sí? Y porque la Biblia tiene ese poder. Por ejemplo, hay algo que es profético, que se cumplió antes, pero que se va a cumplir, que da una revelación de algo que pasó algo que está en el pasado, pero que al mismo tiempo puede estar diciendo de algo que va a suceder. Y así pasa acá. Está hablando del rey de Babilonia, de ese orgullo. Recuerdan que el rey de Babilonia se volvió loco, o sea, Dios permitió que se volviera loco porque era muy orgulloso. Y entonces se volvió loco y lo quitaron del reino, y dice que le crecieron las uñas y que andaba como un animal del campo comiendo pasto dice el libro de Daniel, hasta que reconoció que el Dios del cielo gobierna y fue restituido a su trono. ¿Sí recuerdan? Bueno, del rey de Babilonia habla eso y da revelación acerca de cuál fue el pecado de Satanás. El pecado de Satanás fue el orgullo y creerse independiente de Dios, que era tan bello y tan poderoso que podía hacer lo que él quería, y una rebelión en el cielo y rebelarse contra Dios. Apocalipsis capítulo 17, el verso 3 y 4 dice: entonces el ángel me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas ¿contra quién? Contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades
y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre esta misma mujer habla Apocalipsis 14:8. Es en término figurado, ¿no? Dice: luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿De quién está hablando? Antes estaba hablando ¿de quién? Del ángel más bello creado por Dios, que el orgullo lo hizo caer. Ahora se alude aquí a un gran sistema religioso con el cual los reyes de la tierra han tenido una relación ilegítima, un sistema religioso en el mundo. Y con este sistema se han enriquecido los comerciantes, los mercaderes de la tierra. Un sistema que se ha hecho culpable del derramamiento de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces dice el Señor que Dios al final va a hacer justicia. Y este sistema falso de religión que tiene atrapado al mundo, y que hay un matrimonio, uno da una religión y hay un intercambio también ahí con dinero, pero por una religión que no lleva a Dios, es una torre de Babel. Y entonces por eso dice que ha caído la gran Babilonia, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Es una referencia a la cristiandad sin Cristo, que será el resultado culminante de la gran apostasía. Es decir, la gente que tiene religión y es un sofisma de distracción, pero no tienen a Cristo, no tienen a Dios. No hay real temor de Dios. Y la gente usa esa religión solo, como dice el libro de los sicarios, como es la Virgen de los Sicarios, para echarse la bendición, para hacer lo malo, para tener dinero, para así sea matando a otros. Es todo ese tipo de religión que es un sedante de la conciencia para mucha gente, pero que no está la verdad de Dios, no es la palabra de Dios, no es una espiritualidad verdadera en la que se ama al Señor, sino es un sedante de la conciencia para mucha gente. Y lo tremendo es que la gente cree que ellos están súper. Ese es el engaño. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios va a destruir, Dios va a traer juicio, Dios va a romper con todo eso, porque Dios va a hacer justicia. Es aquí donde somos llamados realmente a vivir para Dios. Amén. Es donde somos llamados a amar al Señor, a tener el temor de Dios en nuestro corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice la palabra de Dios. Amén. A no dejarnos engañar por lo que el mundo dice, vislumbra las luces del mundo. Isaías capítulo 57, el versículo 15 dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, y restauro el espíritu destrozado del humilde. Entonces, ¿con quién está Dios? Con el de espíritu arrepentido, con la persona que realmente es humilde para reconocer que necesitamos de Dios, que no somos los superdioses acá, los llaneros solitarios, los que podemos independientemente, que no necesitamos a Dios, que no necesitamos a nadie, los que reconocemos que necesitamos al Señor y buscamos a Dios humildemente, no en una falsa religiosidad, sino en una entrega de verdad. No para que nos vea la gente y nos diga: ay, fulano cómo es de espiritual, ay, fulano cómo es de buena gente, sino porque realmente queremos agradar y agradamos al Señor. Amén. ¿Y con quién habita Dios? Con Él, dice la palabra. Ahí estoy yo, el dueño del universo, el todopoderoso, el más sabio, el que tiene todo el conocimiento, el dueño de todas las riquezas de la tierra, habita con el humilde. Amén. Con el que reconoce a Dios, con el que le ama.
En eso realmente es que debemos gloriarnos nosotros, de otra cosa, de nada. Si tenemos mucho dinero, alabado sea Dios, que ese dinero sea un medio para bendecir a otros, para la obra del Señor, que sea un medio para hacer lo bueno, lo correcto, y no para llenarme de orgullo. En Mateo capítulo 5, el versículo 3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El pobre en espíritu es el que dice: sí, yo reconozco, yo no soy tan como pensaba, yo necesito tanto a Dios y busco a mi Dios y sigo a mi Dios porque lo necesito a Él. Dice: de ellos es el reino del cielo, a ellos les pertenece. Versículo 4: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Si has tenido que llorar en oración, si has tenido que llorar delante del Señor por algún sufrimiento, ¿qué te dice el Señor? Como lo haces en mi presencia y me buscas, yo te voy a consolar, dice el Señor. Ellos recibirán consolación. El Señor no nos dejará que estemos sufriendo y que llegamos a estar debajo de una carga que no podemos llevar. Dios traerá consuelo, Dios traerá liberación, Dios traerá salida, Dios obrará milagros. ¿Cuántos creen en eso? Para los humildes, para los que reconocemos nuestra necesidad del Señor. ¿Sí? Versículo 5: Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Mira, con respecto a que heredarán toda la tierra, es porque los vivos hoy son los que acaparan, muchos acaparan, los que se dicen los orgullosos, ¿no? Porque aquí está el contraste. Los humildes heredarán la tierra. El contraste hoy es los arrogantes, son los que tienen las riquezas muchas veces, no generalizando, porque hay mucha gente que es rica y es gente bien, de buen corazón, con Dios, que reconocen al Señor. Pero lo que dice Dios es que llegará el día en que el Señor va a darle las bendiciones a esas personas humildes que tal vez eran vistas con menosprecio en esta vida, pero Dios les va a dar, Dios nos va a bendecir, nos va a dar la riqueza más grande. Verso 6: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando oramos por justicia, tanta injusticia que hay en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo, tanta injusticia, tantas mentiras, tantas calumnias, tantos odios, tanta sangre derramada, tanto dolor y odio. Pero ¿sabes qué? Los creyentes que oramos y le pedimos al Señor por la paz, que Dios traiga paz, que anhelamos la justicia, Dios va a traer justicia sobre las naciones, sobre Colombia. Amén. El versículo 7: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Así que es mejor tener un corazón humilde y compasivo y bondadoso, porque así como nosotros somos bondadosos y buenos con otros, Dios va a hacer que en nuestro camino aparezcan personas buenas y bondadosas, que cuando necesitamos algo, Dios va a usar esa gente bondadosa porque sembramos con nuestra bondad en otros. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Así va a ser. Pero el orgulloso se va a encontrar también con una pared de acero un día. Así hoy le salga todo bien, pero si la persona no tiene la humildad con Dios, se va a encontrar con eso. Y yo quiero terminar mi mensaje hoy con San Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Dios escondió el conocimiento más poderoso y se lo dio ¿a quién? A las personas humildes. ¿Y lo escondió de quién? De los que se creen ¿qué? Sabios e inteligentes.
de allá lo escondió Dios, para revelárselo a los humildes, a los que son como niños. Versículo 28 de San Mateo 11 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Para los que creen, el enemigo les ha logrado meter en la mente y el corazón que Dios es un Dios autoritario, duro, castigador. Esa es una imagen que el enemigo ha puesto en la mente de muchas personas. Jesús vino a revelarnos la imagen de Dios. Y Jesús dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Jesús, el Dios dueño de todo, dice la palabra, humilde y tierno de corazón, y de esa manera podemos encontrar ¿qué? Descanso para nuestra alma. No solo cuando nos muramos, ¿no? Desde ya que estamos vivos, encontramos descanso en el Señor, en medio de cualquier situación que vivamos y busquemos al Señor. Y el versículo 30 dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Conclusión: el orgullo, las torres de Babel alejan a los hombres de Dios, es un sedante, es un sofisma de distracción, y la gente cree que está en lo mejor y está en lo peor. La humildad y el reconocimiento de Dios, la verdadera espiritualidad, es donde Dios habita y donde vamos a ver lo mejor de la vida. ¿Cuántos reciben esta palabra y cuántos la creen? Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y oremos. Señor, gracias por esta palabra hoy. Amado Dios, tu palabra, Señor, es verdad. Hoy te pedimos perdón cuando hemos construido Torre de Babel, aún como creyentes, Señor. Pero hemos construido esas torres, Señor, que suplantan a Dios, que quitan el primer lugar que te pertenece. Hoy te pedimos perdón cuando hemos sido orgullosos, Señor, perdónanos. Cuando ha habido soberbia en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando hemos confiado en las cosas, en el dinero, cuando hemos pensado que eso es lo mejor y lo más importante de la vida, cuando están primero nuestras ideas antes que lo que Dios dice en su palabra. Señor, perdónanos. Hoy te pedimos perdón por el pecado de Colombia, de nuestra nación. Perdona ese orgullo y esa soberbia, esa torre de Babel de la política en Colombia, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor, la gente que cree que sus ideas son como su Dios. La gente que cree que sus ideas, y se pelean con quien sea, porque sus ideas, porque ellos tienen la verdad, ellos creen que tienen la verdad. Hoy te pedimos perdón por el odio en Colombia, por esa división, por esa torre de Babel que se construye en nuestra nación. Ese sofisma de distracción, ese sedante de la conciencia. Perdona nuestra nación, que Colombia se vuelva a ti, Señor, que Colombia te conozca, Señor. Amado Dios, ten misericordia. Así como tú bajaste, Señor, y confundiste las lenguas para que no pudieran seguir construyendo aquella construcción impía. Señor, muchas veces vienen juicios sobre las naciones por el orgullo, por la independencia de la gente, esa autosuficiencia, independientes de Dios, ese ateísmo o esa arrogancia o esa falsa religiosidad. Ten misericordia de Colombia, Señor, y líbranos de los juicios, Señor, de juicios por la rebeldía, Padre, por el orgullo. Hoy oramos, Señor, que tú guardes nuestra nación, que tú guardes nuestras